Bienvenidos al canal de Informa Fútbol. En el día de hoy toca hablar sobre el Europeo Sub-21, porque nos está dejando cosas muy interesantes, además de un formato más que peculiar. Vamos a ello. Bueno, para hablar sobre este torneo Sub-21, ¿no? Me he traído a Pablo Garcés, que puede ser una de las personas que más me pueda contar, ¿no? Sobre lo que ha ocurrido. Sí, la verdad que me gusta mucho el Europeo Sub-21, nos gusta todo siempre esto de descubrir promesas, y en este parón de selecciones pues ha sido interesante poder poner la lupa en las selecciones más importantes, pero también en alguna pequeñita, y de todo ello vamos a hablar. Pues sí, tú ya decías, ¿no? La lupa en grandes y en pequeñas, porque ha habido decepciones y sorpresas. Lo cierto es que, como tú decías, en este parón de selecciones, probablemente creo que ha habido más atención, ¿no? Por parte del aficionado a este Europeo Sub-21 siempre tan interesante, que un poco, ¿no? A las selecciones más absolutas, que en algunas ocasiones tendemos un poco al aburrimiento, ¿no? A siempre lo mismo, ¿no? Son partidos a veces muy cerrados. Y este Sub-21, bueno, al ser jugadores más jóvenes, ¿no? Con más hambre, pues nos dejan partidos muy interesantes. Si te parece, Pablo, vamos a ir comenzando, comentando el formato, porque es bastante peculiar cómo se va a estructurar este europeo, teniendo en cuenta que, bueno, el pasado verano no se jugó la Eurocopa por los motivos que todos conocemos, se disputa este verano en 2021, y al final el calendario está tan apretadito que ha habido que hacer un ajuste bastante curioso. Sí, el que haya ido un poco perdido habrá pensado que todo lo que se ha jugado ahora, lo que se ha jugado estos días, todavía era fase de clasificación para la fase final. Pero no ha sido así, esto ha sido ya la fase final, ha habido una fase de grupos. Lo que pasa que lo que son los cuartos de final, las semifinales y la final se jugarán a partir del 31 de mayo, van a ser esos pocos partidos, pero es un formato muy curioso porque se ha distinguido en meses distintos y bueno, no sé si había pasado antes, la verdad, pero es un poco extraño. Sí, de hecho es que en muchas ocasiones se habla de las Eurocopas y de los Mundiales como torneos cortos, ¿no? Porque se aglutinan muchos partidos en un pequeño espacio de tiempo, y en este caso no podemos decir eso, porque lo cierto es que la tendencia de un equipo en estos 2 meses puede cambiar muchísimo, que una selección que, bueno, algunos jugadores pues pueden caer lesionados, que lleguen más cansados al final de temporada, etcétera. O sea, muchas circunstancias, ¿no? Que pueden influir en que lo que hemos visto hasta ahora pues no sea del todo realista, ¿no? Y significativo para saber quién es la gran favorita. Hablando de favorita, vamos a ir comentando qué es lo que ha ocurrido, ¿no? En estos partidos, en esta fase de grupo, porque lo cierto es que ha habido más de un traspié. Sí, vamos a empezar, vamos a ir en el orden, el que abrió el campeonato, el que es el grupo A, donde se han clasificado Países Bajos y Alemania, y luego hablaremos de ellos más adelante cuando hablemos de los cruces, pero aquí hay que hacer un pequeño paroncito para hablar lo que ha sido Rumanía en este torneo, porque de verdad ha sido una de las revelaciones, con varios jugadores muy interesantes. Me ha gustado mucho la actuación de Vlad, del portero, ha dejado buenos minutos también en su lateral derecho. En los centrales teníamos a Pascanu, que juega aquí en la segunda división española, la Ponferradina, y la que para mí ha sido una de las actuaciones del torneo es la de Alexandru Matan, que es un jugador recién fichado por Columbus Crew, que es un equipo estadounidense, por 1,5 millones de euros, y casi me fastidia ese fichaje por 1,5 millones de euros, porque la verdad que el chaval ha dejado detalles para estar en una liga superior. Sí, de hecho, Rumanía venía un poco como la tapada, ¿no? Porque, bueno, ya en el anterior europeo nos había dejado muy buenas sensaciones el hijo de Jika Hagi, ¿no? Ese jugador ambidiestro, ¿no? Que también se movía por todo el frente de ataque. Y bueno, parecía que se le habían ido un par de jugadores importantes que ya habían dado el paso hacia la selección absoluta, pero lo cierto es que nada más lejos de la realidad. Rumanía ha vuelto a hacer un europeo bastante bueno, y bueno, yo creo que sigue generando expectativas, ¿no? En ver a esta generación tan joven que está saliendo de este país. Ya si quieres, Bernardo, vamos a pasar al grupo español, el que seguramente más se ha seguido aquí y donde España ha podido dominar. Empató con Italia, es cierto, pero ha pasado con solvencia como primero, y el segundo clasificado es Italia. No tiene mucha historia el grupo, estaba Eslovenia, que seguramente es la selección más floja del torneo, y también está la República Checa, que sí puso en complicaciones a Italia, que contra España tampoco lo puso fácil, que era un equipo defensivamente fuerte, pero bueno,
no son dos selecciones que hayan dejado grandes cosas. Para apuntar en República Checa quizá la pareja de centrales, pero bueno, es un grupo que los dos eliminados no tenían mucha historia y que de los dos clasificados hablaremos más adelante. Sí, de hecho, bueno, lo cierto es que ni España ni Italia, por distintos motivos, tienen su generación más llamativa, pero aunque solo fuese por nombre, bueno, parecían las grandes favoritas para pasar de ronda y así ha sido, ¿no? Sin demasiados apuros, además, habría que añadir. Sí, y aquí viene en el grupo C, ya pasamos al siguiente, lo que es la gran sorpresa del torneo, es Dinamarca como primera clasificada por delante de la segunda clasificada, que es Francia. Francia hubiese sido una barbaridad que no clasificase con el pedazo de plantillón que tiene, pero es una sorpresa para todos. Ese 9 de 9 de puntos que ha hecho Dinamarca ganando a Francia y que ha dejado fuera a una Rusia que también tenía nombres interesantes y a Islandia. Pero bueno, aquí en este grupo casi hay que centrarse principalmente en Dinamarca y en el plantillón que tiene Francia, que sin duda, pese a ser segunda clasificada, es la gran favorita este torneo. Claro, es que Francia es la favorita sin lugar a dudas y lo llamativo fue el tropezón en la primera jornada que a más de uno le hizo dudar y decir, oye, si se queda fuera Francia es una oportunidad para el resto de selecciones, pero finalmente en la segunda y tercera jornada se pusieron el mono de trabajo y al final, pues bueno, ha hecho lo que se esperaba, ¿no? Es que como tú dices, la selección francesa es una locura, lo hablábamos antes de empezar a grabar, es que Fofana, uno de los jugadores que está haciendo una revelación en la Premier League, en el Leicester, ha jugado 0 minutos, ¿no? O sea, es que nos encontramos un Koundé, Konaté, Camavinga, o sea, es una plantilla que perfectamente 4 o 5 jugadores podrían estar en la selección absoluta, pero claro, es que Francia se encuentra en un momento de generar talentos brutal. Sí, hay overbooking en Francia y eso es una delicia para el que quiera seguir el Europeo Sub-21 porque va a encontrarse talentazos, pero bueno, esto es lo que justamente hemos dicho que a selecciones como Italia no le pasaba. Ya si quieres pasamos de la gran sorpresa del torneo que ha sido Dinamarca, ya cerramos con lo que ha sido este Europeo Sub-21, la fase de grupos, cerramos con el último grupo y es el grupo D y como decía, pasamos de la sorpresa a el que nos ha dejado el peor gusto y es que han pasado Portugal y Croacia. Hubo un triple empate con segundo, tercero y cuarto y en ese cuarto ha quedado Inglaterra, que también tenía una generación muy prometedora. Sí es cierto que le faltaban jugadores como Phil Foden que iban con el primer equipo, pero el papel de Inglaterra en el torneo ha dejado no muy buen regusto. Claro, es que Inglaterra es cierto que tiene ese problema, ¿no? Algo parecido a lo que le ocurre a España, de que algunos jugadores jóvenes están yendo con la absoluta, pero a fin de cuentas tenías a Hudson-Odoi, jugador importante en el Chelsea, tenías a Etze, un fichaje por el que el Crystal Palace pagó una cantidad más que importante en verano, Curtis Jones, que está teniendo un gran papel en el Liverpool, y bueno, te quedas fuera las primeras de cambio, sí que es verdad, con un puntito de mala suerte, ¿no? Por ese triple empate, pero bueno, es que al fin y al cabo esto es lo que pasa, ¿no? Te despistas en un partido y ya después se te complica. Sí, exactamente, ya si quieres, Bernardo, cerramos lo que ha sido este primera parte del torneo y vamos ya a avanzar a lo que va a ser lo importante, a lo que se va a jugar en mayo, más en junio, y empezamos hablando de nuestra selección, empezamos hablando de España, que le ha tocado cruzarse con Croacia. Debería ser un cruce más o menos asequible. Croacia pasó con tan solo 3 puntos, tiene un par de jugadores para apuntar. A mí me gusta Bradaric, el lateral, también tiene buenos jugadores en banda como extremos, pero no debería ser una selección de las clasificadas, quizá de las más flojas, ¿no? Pues sí, a priori cruce asequible para España, que además estará seguramente muy pendiente de qué jugadores pueden volver, ¿no? De los que han ido en este parón con la absoluta, como puede ser el caso de Bryan Gil o de Pedro Porro, jugadores que a priori tendrían un sitio en la selección sub-21 y probablemente para ser importantes, ¿no? Porque bueno, nombres como Pedri o Ferran Torres sí que parece más probable que estén con la absoluta, pero bueno, a fin de cuentas, lo que hemos dicho, ¿no? Luis Enrique ha llamado a muchos jóvenes que tienen la posibilidad de volver para esa fase final, ¿no? Esos últimos ya de cuartos a final. Pueden volver algunos jugadores que sin duda sería algo muy importante, ¿no? Porque sí que es cierto que quizás lo que le ha faltado a España ha sido algún nombre propio, ¿no? Algún jugador con más cartel, como ocurría en su momento con Thiago Alcántara, con Dani Ceballos, incluso yo que sé, con Saúl Iñiguez. Sí, de esto vamos a hablar un poco, que creo que es el denominador común de lo que han sido las grandes selecciones en esta Eurocopa,
y es que ha habido un poco de falta de talento en metros finales, o al menos es la percepción que he tenido yo del torneo. Bien, es cierto que en segunda división los jugadores de segunda división de España han destacado mucho, me ha gustado mucho Javi Podo, el jugador del Español, que espero verlo muy pronto en primera división. Jorge Cuenca, el central del Almería, también ha estado muy bien y que es propiedad del Villarreal, pero bueno, en resumen, voy a meter también a Villar y a Zubimendi como buenas actuaciones, pero arriba España ha tenido problemas. Abel Ruiz es un futbolista al que se le viene pidiendo durante los últimos años un puntito más, porque sabemos que hay un buen delantero, pero no está. Barrenechea firmó un buen último partido, pero queda aún ese regusto de que a España le falta dar un pasito en tres cuartos, como a otras selecciones de este torneo. Si quieres pasamos ya al siguiente cruce, que es para mí el que más salsa tiene, el que puede ser más bonito, y es este Países Bajos-Francia, donde se cruzan dos selecciones de mucho nivel. Pues sí, es que es una de las más llamativas, ¿no? Porque posiblemente son dos de las favoritas a llevarse el torneo y aunque, como hemos dicho, algunas selecciones tienen ese problema de que las absolutas se llevan jóvenes, en este caso no ocurre tanto así. Son dos países a los que se les ha respetado bastante, los entrenadores han podido convocar prácticamente a todos sus jugadores importantes. Y esto es algo que veremos si ocurre en la fase final, porque este es un factor que debemos tener muy en cuenta y que ya veremos qué ocurre. A priori, un cruce tremendo y que sin duda quien salga de ahí será una de las principales favoritas. Sí, porque ya lo hemos hablado con el caso de España, de que se llevaban jugadores la absoluta. También le pasa un poquito a Holanda, porque no vamos a poder ver a Gravenberch, no vamos a poder ver a Stengs, por ejemplo. Pero pese a todo ello, estamos viendo a Myron Boadou, que es un muy buen delantero. Está Koop Eimers, que está haciendo una temporada en el AZ increíble. Schurz, el central de holandés, también tiene un nivelazo. Y bueno, es que incluso en el banquillo hemos podido ver a Brobery, que es un jugador del que se ha hablado mucho en los últimos meses por esa salida polémica del Ajax hacia el Leipzig. Y otro jugador como es Kluivert, que ya debería dar un pasito adelante en su carrera, con lo cual en Holanda hay mucho talento y en Francia también está el que para muchos ha sido el delantero del torneo, está Edouard, pero no vamos a hablar de la plantilla de Francia porque solo con decir sus centrales ya se sabe el nivel que hay. Ya podemos pasar al choque que es entre esta gran sorpresa que es Dinamarca y Alemania, y si quieres vamos a hablar un poquito primero de Dinamarca y de ese acento español que tiene, porque lo entrena Albert Capelles, que es un entrenador que ha pasado por la cantera del Barça, que pasó también, si no me equivoco, por el Borussia Dortmund, y que le ha dado ese aire al equipo de Dinamarca de ser un equipo que juega muy bien al fútbol, que sale muy bien, que tiene jugadores interesantes en el centro del campo como es Andersen, que también tiene, bueno, en general es que es un buen bloque que juega muy bien al fútbol. Y enfrente se encuentra una Alemania que va a ser un poco lo que es España. Tiene un buen bloque, juega bien, pero en tres cuartos todavía da la sensación de que falta talento. Sí, de hecho, es que como tú dices, Dinamarca parece que es un gran bloque, ¿no? De hecho, si revisamos su convocatoria, no vemos a ningún jugador especialmente conocido, ¿no? Que esté en una gran liga siendo importante, sino que a fin de cuentas el entrenador ha conseguido convencer, ¿no?, a los jugadores de su idea, de su estilo de juego, y lo cierto es que lo han plasmado a las mil maravillas. Como tú dices, ha sido la gran revelación de este torneo y uno de los equipos que más apetece de ver, ¿no?, y que te deja más cosas interesantes, ¿no?, después de cada partido. Sí, es que además al que tenga gusto por la táctica y gusto por el juego en definitiva, Twitter se ha llenado de cortes de vídeo de la salida de balón de Dinamarca, de cómo transita. Hay un gol que le mete a Francia que es precioso. He nombrado a Andersen en el centro del campo, también quería nombrar a Larsson en banda izquierda. Y luego está Alemania, donde me ha gustado mucho su capitán, el número 8, donde estuvo también muy bien el lateral derecho, donde en Mecha, el delantero, también ha hecho una buena Eurocopa, pero yo insisto, a Alemania le falta algo de talento y quizá para mí no está al nivel de Francia desde luego, pero tampoco al de otras selecciones que son grandes candidatas, como puede ser la de Portugal, que se va a enfrentar contra Italia. Eso ya te iba a decir, ¿no? Que vamos a hablar un poco de Portugal, que yo diría que es la segunda en discordia, ¿no? Teniendo en cuenta las circunstancias de la selección española, que Inglaterra se ha caído del cartel muy pronto y que Italia
está viviendo una de sus generaciones más complicadas, ¿no? Donde hay menos talento diferencial. Parece que Portugal, con dos estrellas emergentes, como es el caso de Pedro Gonçalves y de Trincao, parece la gran favorita. También hay que nombrar, por ejemplo, a Thierry Correia, que ha hecho un muy buen europeo hasta la fecha. Cutrón en punta, que aunque le está costando en los últimos años encontrar su sitio, sigue teniendo nombre y sigue siendo un jugador muy importante y con cierto caché, ¿no? Todavía en Italia. Sí, vamos por partes. Vamos a hablar primero de Portugal, donde en general nos han dejado un muy buen gusto de boca, porque ha hecho un muy buen europeo Thierry Correia, y es un jugador Correia, perdón, y es un jugador del que yo hace tiempo que no esperaba cosas, pero ha hecho un buen europeo. Me ha gustado también mucho el europeo de Vitinha, y luego es que de 3/4 para arriba has nombrado tú a Trincao, pero es que incluso ha sido suplente en varios partidos. Está Pedro Gonçalves del Sporting de Portugal, que está firmando un temporadón. Buenos partidos también de Florentino, el jugador del Benfica, que estaba en Mónaco. En general, la generación de Portugal es muy interesante. Es, como dices tú, una de las máximas candidatas también, y que se va a enfrentar a una Italia que, ya lo has dicho tú todo prácticamente, es que Italia vas a ver la absoluta, y sí, hay buenos jugadores, pero no son top mundiales. Y lo mismo ocurre con esta selección sub-21, donde tiene dos buenos delanteros, entre ellos Scamacca del Genoa, que llama bastante la atención, donde también tiene buenos centrales, pero que no apunta a ninguno por ahora a ser un top mundial. No, lo cierto es que más allá del nombre de Sandro Tonali, que sí que nos suena bastante bien, que precisamente no ha tenido mucha suerte en estos partidos de la fase de grupo, no hay ningún nombre en Italia, ¿no?, que nos transmita ese poderío. Y al fin y al cabo Italia es una selección histórica, ¿no?, y que ha tenido grandísimos jugadores. Pues parece que ahora mismo está en un periodo de transición donde no están apareciendo talentos demasiado importantes. Y Pablo, vamos a ir ya cerrando por aquí, que nos estamos entreteniendo mucho. Creo que hemos hablado de todas las selecciones, de las sorpresas, de las decepciones, de los jugadores a seguir y de lo que puede ser, ¿no?, esa fase final, esos partidos que se disputarán, como tú has dicho, entre el 31 de mayo y, si no me equivoco, el 6 de junio. Y veremos qué ocurre. Sí, veremos qué ocurre, ya lo has dicho tú, nos hemos extendido porque al final había mucho de lo que hablar, nos gusta mucho hablar de talento aquí en el canal, y ya, si quieres, te voy a dar a ti paso para que despidas el vídeo, pero espero que os haya gustado mucho, porque es un vídeo que da mucho gusto hacer, y espero que lo apoyéis. Pues lo dicho, si os ha gustado, pues dar un like y ponernos en comentarios si creéis que se nos ha olvidado algún jugador que no hayamos comentado y que a vosotros os haya encantado. Y también decidnos qué esperáis de España. ¿Creéis que podemos volver a ganar, como ya ha pasado en más de una ocasión, puesto que España ha dominado en esta categoría durante varias temporadas? Y poco más que añadir, chicos. Hasta la próxima. Chao. Adiós.